Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Plática Juvenil, episodio número 18. Soy Nathan Olivas y seguimos hablando sobre la salud mental. Y hoy quiero hacerle una pregunta. ¿Qué está pensando? ¿Qué ha pensado hasta ahorita del tema de salud mental? Quizás usted ha tenido argumentos, quejas, quizás no ha estado de acuerdo al 100%. Hoy vamos a estar hablando sobre los pensamientos, tomando autoridad, como dice la Biblia. Hemos visto el lado profesional, hemos visto el lado práctico, hemos empezado a verlo de la manera bíblica y hoy sí quiero entrar de lleno en el lado bíblico porque, como ustedes saben, somos seres espirituales y tenemos un enemigo, el adversario, dice la Biblia, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y como vamos a ver hoy a continuación, el enemigo empieza con la mente. Así que antes de eso quiero animarles que nos sigan a través de las redes sociales. Ahí suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Queremos que vean ahí el contenido, sean parte de la visión de Plática Juvenil. Queremos que sean bendecidos y compartan esta publicación. Es muy importante que veamos la necesidad. Hemos hablado sobre la necesidad de ayudar a la gente que realmente ahorita están sufriendo en silencio. Así que, Pepe, Adriana, seguimos hablando sobre la salud mental. Hemos visto la necesidad de mirar que es más allá del lado emocional. Empieza en la conducta, empieza en el área donde aprendemos, Adriana, y luego se transiciona a lo que hacemos y como fruto, como producto, a nuestras emociones, lo que hacemos, lo que sentimos. Sí. Es correcto, es cognitiva, es conductual y es emocional. No se pueden separar los tres o no se puede nada más decir la salud mental es algo emocional o la salud mental nada más es algo del comportamiento, ni la salud mental es algo de la cognitiva. Es todo junto, es mucho más de lo que nosotros pensamos o podemos alcanzar a pensar, especialmente en estos tiempos donde se está hablando, ya que ya dijimos eso, que se está hablando, ahora ya no es tanto que no se está hablando, pero de qué perspectiva se está hablando. Y Pepe, lo que he visto en nuestra comunidad, en inglés se llaman billboards, ¿cómo se dice en español? Pues yo lo catalogaría como cartelones, como letreros. Los letreros. Sí, claro. Y lo he visto mucho, y Nani sabe esto, que dice, manden el mensaje al 988, 988. Yes. Ahí es la gente, lo mira y mandan un mensaje si quieren hablar con alguien. It's a crisis line. Es una línea de crisis para hablar. Me siento así, esto está sucediendo. Sí. Y eso es importante, es bueno. Sí, es bueno porque hay mucha bueno. gente que yo me pongo en los zapatos de la gente que está sufriendo, manejando, ven eso y se les hace fácil y pueden mandar un mensaje. Sí. Así que eso es bueno. Sí. Pero como cristianos, como creyentes, tenemos aún más que un cartelón. Sí, claro. Yes. Tenemos la palabra de Dios. Sí, claro. Que la palabra de Dios nos guía, nos enseña. Ahí nosotros podemos enviar una palabra y le decimos, vayan a 2 de Corintios, capítulo 10. Sí. Como lo vamos a hacer ahorita a claro. continuación, pero tú cuéntanos un poco de eso. Sí, pues yo creo que es importantísimo que hablemos de estos temas porque ya como lo han dicho, como hay tanta información ya en la gente, se podría decir en lo secular o allá afuera, que es una ayuda, sí es una ayuda, claro que sí, hay gente capacitada para eso, pero nosotros como cristianos yo creo que tenemos el deber de hablar de esto porque hay una solución a esto, hay una esperanza a esto y esto lo tenemos en la Biblia. Entonces, ¿cómo callarnos nosotros eso, no? ¿Cómo callarnos el nosotros poder ayudar a una gente, poder ayudar a una persona que está pasando por eso? A lo mejor no es tanto de que nos llame por teléfono, pero por ejemplo, Plática Juvenil, estamos hablando de esto en la iglesia, en los jóvenes, y entonces esto es algo que yo pienso que Dios respalda mucho. ¿Por qué? Porque hay mucha gente con esta necesidad. Y a pesar de que hay mucha gente, pienso que nosotros como cristianos, y hablo en las iglesias, nos hemos callado esto. Entonces es tiempo de que la iglesia despierte y empecemos a hablar de estos temas.
Segunda de Corintios 10, 3 al 5 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es donde a veces usamos este pasaje fuera de contexto. Y vemos donde dice el apóstol Pablo que no militamos según la carne. Y como hemos hablado, cancelamos el lado profesional, Sí. de ayudar en términos de la mente, el lado biológico, aún en la medicina, los doctores que vienen y hay esos casos donde sí en verdad hay un imbalance. Sí. Y tiene que ver tratamiento, terapias. Y uno ve este pasaje y dice, no, pues nosotros no podemos ir con un psicólogo, no podemos ir con un doctor, porque aquí dice la Biblia, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero como hemos hablado, es necesario acudir a ayuda a la gente que es sabia, profesional, y como hemos tratado de enfatizar, que sean profesionales pero creyentes, espirituales, que sepan diferenciar entre lo natural y lo sobrenatural. Y creo que eso es muy importante, es sumamente importante saber que obviamente esto existe, ¿verdad? Todos estamos en una batalla. We're all in a battle. Queramos o no, todo es espiritual. A veces hay la conversación donde dice, oh no, pero si esto es así o esto es acá o ¿qué piensas de esto? Al final de todo es espiritual. Y tenemos que tener eso muy en claro. Porque si no podemos saber eso, si no podemos entender que todo es espiritual, entonces siempre vamos a estar frustrados, siempre vamos a estar argumentando y vamos a estar peleando peleas que no debemos tener, peleas que no debemos, batallas que no debemos estar en él. Sí, ¿verdad? claro. No sé, Pepe, ¿qué piensas tú? Sí, yo pienso que, como lo dijeron, yo pienso que debemos de darnos cuenta que hay eso, ¿no? Que tenemos un enemigo y muchas veces todas las cosas que nosotros queremos darle lógica, a lo mejor nuestra lógica no va conforme a lo que se está presentando en ese momento porque es espiritual. Entonces, yo pienso que por eso es importante todo lo que estamos hablando y por eso es importante que la gente sintonice y que la gente vea estos programas porque nadie está exento, ¿ok? Nadie está exento. Yo he visto y he oído a hombres de Dios que estuvieron en depresión, que estuvieron a lo mejor con un trastorno psicológico y por miedo, y ellos en los testimonios lo pueden oír, por miedo a que pues soy un pastor, soy un líder de aquí, o sea, que cómo voy yo a un psicólogo, pero hay veces que es necesario esas cosas, pero la mayoría de las cosas son espirituales, ¿verdad? Estamos aquí en la Biblia, entonces yo pienso que muchas veces nosotros tenemos que comprender eso para comprender que no solamente es ir a una persona, sino que es más allá porque es espiritual. Dice la Biblia en Jeremías que el corazón del ser humano es engañoso y no hay persona que la pueda entender. Y de hablar del corazón, no estamos hablando físicamente del corazón que palpita y que manda la sangre al cuerpo. Estamos hablando bíblicamente de nuestra alma. De ahí se compone. El cerebro y la mente no es igual. La mente es el ser del ser humano que viene a pensar, sentir las emociones. Y como hemos visto, el enemigo busca la manera de manipular las situaciones. El enemigo trata de influir a través de la información, a través de las circunstancias, a través de lo que sentimos, para que nosotros, en cambio, porque recuerden, el enemigo no es omnisciente, omnipresente, ni omnipotente. Está limitado a eso. El enemigo no sabe lo que estamos pensando, pero el enemigo sí puede influir
en lo que pensamos. Sí, Exactamente. sí. Por eso dice la Biblia que las armas de nuestra milicia no son carnales. Aquí es donde dividimos la línea. Ciertamente la consejería es bueno, Yes. pero nosotros tenemos armas espirituales. Yes. La oración, Sí. el ayuno, la palabra de Dios, la comunión con los santos, buscar el rostro de Dios, el Espíritu Santo, Yes. que nos ayuda, que trae paz en Yes. medio de esas tormentas psicológicas. Yes. Que ni el enemigo puede penetrar la mente. Yes. Quizás es como, no sé si les ha tocado los mosquitos que perturban y perturban y perturban. Yes. Así es el enemigo a veces, Yes. pero uno se pone Repelente. el repelente y se van. No, Yes. sí. Ese repelente para nosotros es el Espíritu Santo, Sí, ¿no? Yes. Que va quitando todo eso. Y con el tiempo, como tú sabes, esos mosquitos no se van para siempre. Yes. No, yeah. Dice la Biblia que Jesús fue tentado 40 días, 40 noches, Sí. venció la tentación, y dice la Biblia que los ángeles lo ayudaron, Sí. pero el enemigo lo dejó por un tiempo. Yes. Así que esto es hasta que Cristo venga, es Sí. continua la batalla, pero nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas Yes. en Dios, Adriana, para la destrucción de fortalezas. Yes. Y creo que esa es la clave de descubrir eso. Porque lamentablemente, especialmente en la cultura cristiana, en la comunidad cristiana, lo que pasa es que we are hearsay. Nomás recitamos lo que escuchamos. Lo dijo el pastor, lo dijo un maestro, lo dijo un maestro, lo dijo Es que hablamos con las manos, Sí, por eso. discúlpenos. Es que nos emocionamos. Sí, you know. aquí está, güey. Y es todo lo que escuchamos. O escuché una prédica, Sí. o escuché un podcast, o escuché a mi pastor, o escuché que estamos confiando que ellos se están alimentando, que saben lo que están hablando. El problema es que no lo sabemos por nosotros mismos. Yeah. No lo hemos experimentado por nosotros mismos. Y como dice el pasaje, pues aunque vivamos en el mundo, todos vivimos en el mundo. Yeah. Y desafortunadamente este mundo es broken. Es quebrado, right? Así Está se quebrado, dice. sí, está quebrado. Vivimos en un mundo pecaminoso. Aunque nosotros queramos ser los más santos de los santos, vivimos todavía en este mundo y el diablo ha distorsionado todo. Sí. Todo. Él viene a robar, a matar y a destruir. Y eso lo que ha hecho. Y lamentablemente, como dije anteriormente, es que no sabemos que nosotros tenemos armas espirituales por nosotros mismos. ¿Y cómo nos damos cuenta de esas armas? Por medio de la palabra de Dios. Porque a veces decimos, vamos y oren por mí. Necesito, y es bueno, ¿verdad? Orar por nosotros. Estamos hablando de que necesitamos ser nutridos, necesitamos edificarnos el uno al otro. No estoy hablando de eso. El problema es que dependemos a veces mucho en la otra persona y pensamos que ellos tienen el poder para curarnos. Exacto. El único que sana, el único que salva, el único que restaura es Cristo. Yes. Amen. Y eso lo tenemos que tener en mente. Así es. Y ¿sabes una cosa de lo que a mí que llega un momento en el cual es bueno, buscar como, por ejemplo, yo he venido ¿sabes qué? Necesito que me ayudes a orar y eso es bueno. Pero llega un momento en la vida de un creyente en la cual ya tiene que ser dependiente, así como un niño ya va creciendo, tiene uno que ir conociendo y como decías, Nani, que aquí en la palabra de Dios es nuestro manual para conocerlo. Porque si un creyente se diera cuenta del poder que él tiene, de su mente, no estoy hablando de que con tu mente mueves cosas, pero con tu mente Dios deposita los sentimientos, los pensamientos, y el creyente tiene un poder en el cual nosotros mismos ni sabemos el poder que tenemos, que se nos ha otorgado por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque muchas veces, como dicen, a veces estamos sentados y somos pero excelentes imitadores. Somos excelentes para escuchar, retener información, pero esa información está hueca. Muchas veces, es bueno sentarte a la iglesia y escuchar la palabra de Dios. Claro que sí, porque ahí la palabra de Dios te reta, te anima, te ayuda, te restaura.
Pero llega un momento en el creyente que ya no es suficiente. Ahora tienes que aprender tu relación con Dios. Ahora tienes que dejar que el Espíritu Santo tome control de ti, te hable, te dirija. ¿Por qué? Porque precisamente todas estas armas espirituales que nosotros tenemos, que son poderosas, no las vamos a conocer. Entonces es como si vamos a la guerra sin fusil. Es como si íbamos a la guerra y no fuimos ni siquiera entrenados. Entonces, por eso estamos viendo esa decadencia en la gente afuera y en el mismo pueblo cristiano, que estamos viendo esa decadencia. ¿Por qué? Porque no hemos comprendido el poder que nosotros tenemos por medio del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Cuando tenemos una relación íntima con el Señor, y ahí es donde entiendo que a estas alturas mucha gente va a decir, no, otra vez con lo mismo, la Biblia otra vez con lo mismo. Iban tan bien de la psicología, del cognitivo y conductual, porque para nosotros es más fácil entender lo que entendemos. Lo que podemos entender. Lo que podemos entender. Sí, right? claro. Es fácil entender lo que podemos entender porque lo vemos, lo estudiamos. Sí. Lo vemos, vemos a los doctores, los profesionales. Oh, wow, nos inspiramos. ¿No? Ese sí sabe. Pero cuando alguien viene, dice la Biblia que en el libro de los Hechos que los fariseos estaban asombrados de mirar cómo los apóstoles hablaban con tanta valentía. Gente del vulgo, dice la Reina Valera. De lo más bajo. De lo más bajo, que no sabe. ¿Cómo van a saber estos pescadores de predicar y enseñar? Pero cuando estás con Cristo, cuando tienes intimidad con el Espíritu Santo y te esmeras a conocerlo a Él, no hay diablo que te detenga, como dicen. No hay pensamiento que venga y te arruine la vida. No hay cosa que venga y te detenga de tu bendición, porque como dice la Biblia, aplicando la Biblia, mayor es el que está dentro de mí que el que está en el mundo. Ejemplo, ese verso lo conocemos. Pero cuando ese verso se te revela en los momentos difíciles. Porque eso es poderoso. Esa palabra, el apóstol Pablo lo dijo, yo me imagino, en momentos difíciles. Quizás en la cárcel, sufriendo, pero él declarando, él poniendo en obra lo que él estaba escribiendo. Mayor es el que está dentro de mí que el que está en el mundo. Y eso, como te digo, he visto gente que se lo tatúa, lo pone en Facebook. Los carros, ¿no? El sticker. Pero vivirlo es una cosa totalmente diferente, porque ahí tienes que aplicar eso, hablando de los pensamientos, porque ahí dice, verso 4, sino poderosas, estas armas espirituales, no son carnales, pero poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. Así que la Biblia no se usa nomás para aparentar o ¿qué es la palabra? De tratar de lucirse uno. Sé mucha Biblia. Apantallar. De decir yo sé mucho y tú no. Exacto. Dice la Biblia que el propósito de estas armas espirituales que nacen en la Biblia, que nacen en la palabra de Dios, porque mucho orar y poca Biblia no es sano. Right? That's true. Uno puede orar horas, pero si no se alimenta de la palabra, ¿qué estás orando? ¿Qué está diciendo? Uno aún puede orarle al universo, a las cosas creadas, la naturaleza. Pero si no hay entendimiento, dijo el apóstol Pablo, yo adoraré en el espíritu, pero también voy a adorar con el entendimiento. Uno tiene que saber por qué canta, por qué alaba, por qué ora. Y uno aprende en la palabra de Dios. Y voy a agarrar un punto que dijiste, porque esto es especialmente algo que se está viendo en la práctica de la consejería. Obviamente tenemos words of affirmation, ¿verdad? Tenemos, no sé cómo se dice. Palabras de afirmación. Palabras de afirmación. El problema... El problema aquí, ¿ok? Porque siempre hay un problema, pero siempre hay una solución también, ¿ok? Y algo que estamos viendo especialmente en la juventud, porque es donde podemos hablar más, ¿verdad? De la juventud, y hasta a veces nosotros yo especialmente me he cachado y tengo que ir para atrás a la palabra de Dios. Recuerdo que durante el verano me molesté mucho, le dije a Anita,
Le dije a Nathan, estoy molesta. Pero no estaba molesta con alguien, estaba molesta con el enemigo, pero molesta, que sentía que ardía algo en mi pecho, mi estómago, de tener que decir esto. Y yo le decía, lo digo, no lo digo, lo digo, no lo digo. Y un día teníamos nuestro devocional con las muchachas, ¿verdad? Que ya se aproxima otra vez durante el verano, y recuerdo que yo decía, Señor, dame las palabras correctas. ¿Lo digo o no lo digo? Porque si lo digo voy a pisar callos. Voy a hacer algo incómodo aquí. Y era como algo que, dilo. El Espíritu Santo me conmovía a decirlo. Y no, porque las voy a echar de enemigas y no tienen la madurez para entenderme. Pero, el que tenga oído para oír, que escuche lo que el Espíritu Santo dice. Ya comenzamos a hablar de el poder de Dios, ¿verdad? Y el tema en que yo quería llegar era que estábamos aceptando manifestaciones. ¿Ok? En English it's called manifestation. Oh, I'm manifest. Ahora todos están manifestando algo. Oh, un carro nuevo, lo estoy manifestando, lo estoy viendo en mi futuro, yes. Y queremos involucrar a Dios con eso. Pensamos que es lo mismo a una declaración. Pensamos que es lo mismo a orar conforme al Espíritu Santo. Y no es igual. I'm sorry to break it to you. Manifestation is wicked. Manifestation is of the devil. The Holy Spirit does not have room for that. No hay. Sorry. La manifestación que se está haciendo al universo es del diablo. Sí. Yeah. La manifestación que se está haciendo al universo es demoníaco. Yeah. Sí. No estamos orando conforme al Espíritu Santo. Discúlpenme, una declaración a lo que dice la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios, a lo que sentimos en este momento. Estoy manifestando un futuro bueno. Estoy manifestando al universo esto. Estoy manifestando. Y lamentablemente se está usando en la iglesia. No estoy diciendo nomás en una iglesia, en general. En la iglesia se está aceptando esta forma de brujería. Y por eso hay tanta ignorancia en el pueblo de Dios. Sí. Porque si vemos la realidad, hemos tomado muy poco tiempo, porque tú lo decías, los dos lo decían, que es más fácil escuchar a un pastor, un líder, un youtubero, como dicen, un profeta, un influencer. Un influencer, porque lo dijo él o lo dijo ella. Tiene que ser verdad. Y ciertamente quizás sí está en verdad, pero uno no sabe, uno está expuesto, porque dice la Biblia, creo que fue el apóstol Juan que dijo, examinen los espíritus, a ver si vienen de Dios. Y uno no lo puede hacer sin ir a la palabra de Dios. De ahí nacen tantas... el ocultismo se manifiesta aún entre el pueblo de Dios, haciendo cosas que la Biblia nunca enseña, cosas que no van de acuerdo al plan, el propósito de Dios para nosotros. Por eso, si no nos metemos en la palabra, si no usamos las armas de nuestra milicia, que son espirituales y nacen primeramente en la palabra de Dios. Por eso yo, al orar, yo oro conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios, conforme a las promesas de Dios. Cuando yo me conduzco con la gente, es de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando hablo con Dios, es conforme a la palabra de Dios. Es el manual que tenemos. Es el único manual. Y volviendo al tema sobre tomando autoridad sobre nuestros pensamientos, así vamos a combatir. Así es. Porque lo que se está levantando son, primeramente aquí dice, según la palabra de Dios, fortalezas, strongholds. Tenemos un castillo que cubre nuestra mente. Y si no tenemos cuidado, el enemigo mismo va a buscar la manera de, en medio de ese castillo que tenemos que cuidar, va a crear fortalezas dentro del castillo para que nosotros en el mismo castillo estemos ahí aprisionados. Y como cristianos, eso es para preocuparnos, porque Dios nos da la vida eterna, Dios nos da las bendiciones, pero no sabemos disfrutarlas. Así es. Porque el enemigo ha logrado crear fortalezas
en una vida bendecida. Sí. Y sabes lo que a mí me llama mucho la atención ahorita en este tiempo. Porque hay muchos jóvenes que están siguiendo, y no nomás joven, en general lo estoy diciendo, están siguiendo personas que no conocen la Biblia y que se están dejando influenciar por cosas y personas que no tienen nada que ver, como por ejemplo eso de la manifestación y cosas así. Tuvo que nacer de una persona que lo sacó de contexto y luego lo regó por ahí. Yes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso, ¿cómo no hablar de la Biblia? ¿Cómo no hablar de esto que cuando te quieres salir, te trae para atrás? ¿Por qué? Porque cuando conoces esto, es duro que te salgas. Es duro que alguien venga y te influencie tu mente y te influencie en el aspecto de decir, no, pues mira, esto es la verdad, esto y esto. Porque lamentablemente el mundo que está aquí afuera, para los papás y los jóvenes que nos están viendo, no están aquí para ser amigo tuyo. El mundo está aquí para nosotros. O sea, el enemigo nos quiere, a como dé lugar, quitar del enfoque en lo que estamos. ¿Qué es el enfoque? En nuestra mente, en pensar cosas de Dios, en estar pensando en la palabra de Dios. Claro que, porque yo lo veo de esta manera, lo que estás hablando de un castillo. El enemigo viene y pone fortalezas adentro de tu cabeza y lo único que hace es que te divide. Estás dividido tú mismo. Porque tú ni te das cuenta, pero estás dividido en el que, estoy pensando en esto, pero yo sé que no debo pensar. Estoy haciendo esto, pero sé que no lo... Entonces tú te divides y ahí es donde viene esa confusión y de ahí salen las sectas que vemos, salen las liturgias, salen las cosas que tanto vemos. Entonces, es importante que conozcamos esto. Es importante que nosotros cada día yo siempre le digo a Dios todas las mañanas, Señor, ayúdame en este día a poder agradarte como yo pueda, lo que yo pueda, pero quiero agradarte como pueda. Ayúdame en este día. No estoy diciendo que todo el mes, este día. ¿Por qué? Porque nuestra meta, nuestro deber debe de ser eso, de que nosotros podamos presentarnos con Dios con una mente sin tanta... Obviamente en el mundo que estamos, pues siempre vamos a estar, viendo cosas. Pero que podamos presentarnos a Dios sin tener que pedir, hey, perdóname por esto, o estar pensando en esto, pensando en lo otro. Por eso es importante que los jóvenes sepan que la única manera, tú puedes pasar, como decías tú, 20 horas orando, pero vas a ser como un fierro que nomás tiene eco. Tienes que conocer la Biblia. Tenemos que enamorarnos de la palabra de Dios otra vez. ¿Para qué? Para que nuestra mente misma sea renovada por medio de esto. Así es como lo veo yo, que es como esos cassettes de antes, no sé si los tocó, de que le ponías rewind y luego podías grabar encima de la cinta que ya estaba grabada. Bueno, lo mismo es esto, podemos hacer eso y ahora sí somos renovados por la palabra de Dios. Quiero reforzar lo que dijiste, pero primero quiero comentar. Tú sabes, una de mis películas favoritas, y no sé si puedo decirlo, pero lo voy a decir. Tú dilo. Es la película Troy. ¿Cómo se llama? Troy. Troy. Sí, para los que no conocen, el caballo de Troya, esa película. El caballo de Troya. Para eso iba. Oh, okay. Ya me adelanté. Para mí, admiro Prince Hector. Veo Achilles. Esa película me fascina. Sí. Pero la película... sana, right? Okay, so, right. Por favor, vean la versión la cristiana. Pero lo que a mí me impacta es eso, cómo lograron meter ese caballo a un castillo, prácticamente que nunca los enemigos entraron. Pero ellos se dejaron engañar. Y entró ese caballo, ¿no? Y destruyó de adentro para afuera. Y esa es la ironía, ¿verdad? Y así es el enemigo. Sí, seduce el enemigo. Seduce, nos presenta cosas que parecen de verdad. Porque el caballo de Troy, ¿ok? Si estamos hablando de la Troya, película como dice Pepe. Troy. El caballo de Troy, ellos pensaron que era un regalo de Dios. Sí. De los dioses. De Apolo. ¿Sí o no? Ellos pensaron
que Apolo nos dio la victoria. Yeah. Miren el regalo que nos Wow. dieron. Nada más uno pudo discernir que eso no era un Yeah. regalo. Sí, 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 sí. Y así estamos viviendo hoy. Yeah, yeah. No podemos discernir sin el Espíritu Santo. No podemos discernir sin la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en un día tenemos 6,000 pensamientos. No sé si ustedes sabían eso. Wow. Ahora lo Sí, sabemos. ahora, Yeah. chépalo, como dice nuestro pastor. 6,000 pensamientos. Estadísticamente tenemos 6,000 pensamientos al día. 80% de esos pensamientos son negativos. Wow. 80%. Yeah. Eso significa que por minuto tenemos como 16.5 pensamientos. Se nos viene a la mente. Y puede ser, ay, ¿de qué serán? ¿Dónde compró Pepe los zapatos? Ay, me gustan esos pensamientos. Sí. Pero 80 de esos son negativos. 95% de nuestros pensamientos son repetitive, son Repetitivos. Repetidos. repetidos. Eso significa que mañana voy a pensar lo mismo. Mañana, el siguiente día, voy a pensarlo. 95%. Eso nos da una probabilidad que nada más 5% podamos cambiar nuestro pensamiento. 80% son negativos. Vamos a tener que sacar las cuentas de la matemática a ver si concuerdan los Right, porcentajes. 95, ok, sí, porque también me Para confundí yo. un cálculo, ahí va. 80% de de los 6,000 son negativos. 95% de los 6,000 Ok. son repetitive. O sea, Wow. la mayoría de los pensamientos son negativos, Sí. no son para nuestro favor. Ajá. Yes. Ajá. O sea, esos pensamientos vienen a estancarnos, Sí. a afectarnos. Sí. Y es lo que el enemigo sabe. Yes. Él sabe claramente que lo que pensamos no van a ser cosas positivas, no van a ser cosas bíblicas que se digan, no van a ser cosas edificantes. El enemigo busca la manera, si logra infiltrarse por un pensamiento Yes. Sí. de los 6,000, un pensamiento One. te puede Arruinar. Padre del cielo, Arruinar. arruinar la vida para siempre. Sí. Lo voy a volver a repetir. A eso. Sí, dile. Si el enemigo logra a tomar un pensamiento de los 6,000, te va a arruinar la vida para siempre. Sí. Y es como ese caballo de Troya que entra. Y uno piensa, como dicen, es un regalo de Dios. Esto es la voluntad de Dios. Sí. ¿Cuántos no han dicho eso? Que hoy la voluntad de Dios que yo esté con esa persona Ajá. que no es creyente. La Biblia dice, no hagas yugo desigual. Sí. Ay, pero esa persona va a cambiar, lo voy a cambiar. Sí, Yes. yo la convierto. Yo la convierto. O me acaba de sacar la lotería, pero se acaba de robar algo que no es de él. Sí. Yes. Right? Pero la Biblia dice, no robarás. Pero uno trata de justificar y manipular. Y uno se pregunta, ¿por qué me siento deprimido? ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué siento lo otro? Es que hemos dejado que el enemigo se infiltre Sí. a través de pensamientos que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Sí. Por eso, la primera cosa que el apóstol Pablo dice, que las armas espirituales son primeramente para la destrucción de fortaleza. La palabra fortaleza ahora se dice adicción. La palabra adicción es lo que uno en lo natural, en el mundo se habla, pero la palabra bíblica para la palabra adicción es fortaleza. Yes. Algo que te detiene, Sí. algo que se infiltra por un pensamiento y ahora te tiene esclavo, Sí. Yes. Sí. te tiene atado. Yes. Sí. Esos pensamientos que son cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios, quizás, deseos de adulterio, de fornicación, Yes. de robar, de mentir, de usar palabras obscenas, son fortalezas que vienen si uno no los confronta de acuerdo Sí. a la palabra de Dios y no se disciplina y no lo presenta al Espíritu Santo, volviendo a lo que dije que iba a decir para reforzar lo que dijiste. Mucha Biblia también sin la guianza del Espíritu Santo Sí. no edifica. Sí. Yes. Dice la Biblia que la letra mata, Ujú. pero el Espíritu de Dios da vida. Da vida. Yes, Sí, amen. señor. Por eso el Espíritu Santo es tan importante. Sí. Él es el que va a dar vida a lo que estamos leyendo y Él va a usar la palabra y nos va a hacer libres. Sí. Él nos va a sanar, Él nos va a guiar. Él es el que va a hacer la obra si dejamos que Él Sí. nos enseñe. Así es. Y sabes una cosa,
y lo digo sin temor a equivocarme, sin el Espíritu Santo no vamos a llegar a ningún lado. El Espíritu Santo es el que le da vida a esta palabra, a la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que te hace venir de rodillas, orar en espíritu y en verdad a Dios para que tu oración sea escuchada. Por ejemplo, hablaban del caballo de Troya, un excelente ejemplo. ¿Por qué? Porque el enemigo siembra si se podría decir como un grano de mostaza, ahora vamos a usarlo en este término, porque es chiquito. Es una semilla pequeñita que para ti parece insignificante, parece que no hace daño, parece, no pasa nada, esto y lo otro. Pero el problema es que tú cuando ya lo viste, ya lo aceptaste, ya lo incrustaste en tu mente, va a estar ahí, y es donde empieza, yo lo veo, lo que estás definiendo de la fortaleza. Es como una fortaleza que se hace alrededor de tu mente, y tú estás dando vueltas aprisionado ahí y no sales. ¿Por qué? Porque ya hay esas murallas, esa fortaleza. Entonces ahora, ¿cómo puedo yo decir, quiero dejar de pensar así? Porque esto es lo que yo personalmente tuve que hacer. ¿Cómo puedo dejar de pensar así? ¿Cómo puedo dejar de actuar así? ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, el Espíritu Santo y la palabra de Dios, obviamente, siempre es lo importante de la palabra de Dios cuando tienes al Espíritu Santo es de que te va renovando tu mente. Es como si se te va borrando esa película que no se borra, pero ya no toma control de ti. Entonces vas escuchando la palabra de Dios y te vas nutriendo de esa palabra porque el Espíritu Santo te da convicción de lo que estás leyendo, y es como muchas veces vas a lograr de no estar aprisionado mentalmente, de no estar con esas murallas de pensamientos de tanto que el enemigo ha sembrado. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros mismos aceptamos cosas y no nos dimos cuenta que era un ataque del enemigo disfrazado de cualquier otra cosa. Y Adriana, las adicciones, fortalezas. Cuéntanos un poco eso, porque eso lo estamos viendo. Ahora sí, ya viendo los resultados de las decisiones que tomamos, porque en sí, cuando uno peca, uno quizá lo mira como un descuido o algo que quizás lo cometí, pero no fue gran cosa. Pero pecado en sí es rebelión contra Dios. Y eso abre la puerta a las adicciones, a las fortalezas. Cuéntanos un poco cómo esas adicciones están consumiendo a nuestros hijos, en especial, porque ya lo podemos ver en todas las edades, pero lo que me da tristeza es que lo estamos viendo en nuestros hijos. Especialmente de edad de 9 a 11 años. Esa etapa tan importante, ahí es donde ellos están developing, ¿cómo se dice en español? Se están desarrollando. Y el enemigo sabe, él está buscando la manera de traer esas adicciones en esa etapa de la vida. Y más porque el problema aquí con las fortalezas es que, usando otra vez el castillo como un ejemplo, que es buen ejemplo, tenemos un castillo, ¿verdad? Y como dijeron que las fortalezas son adentro del castillo, ¿verdad? El problema es que nos vamos acostumbrando a esas fortalezas. Pensamos que eso es normal. Comenzamos a ver esas paredes. Yo lo veo así, ¿verdad? Tenemos el castillo, a beautiful castle. Tenemos un castillo hermoso, ¿verdad? Como el que quiere mi suegra, ¿no? Así lo quiere, y como quiere tu esposo. Y como quiere mi esposo. Tienen un castillo hermoso, hermoso. Y comienzan a aceptar, comenzamos a descuidar, comenzamos a quedarnos en comfort zone, en nuestra zona de confort, diciendo, siempre va a estar este castillo, así como pasó en la movie Troy. Este castillo nadie lo puede derrumbar, este castillo está bien. Y el enemigo comienza a aventar
no sé si han visto The Lord of the Rings, cuando el Señor de los Anillos, Sí. no, ya estamos dando propaganda aquí. Comienzan a aventar los ladrillos, right? Comienzan a aventar los ladrillos y así está el enemigo. Comienza con uno chiquito. Sí, sí, sí. Y no va a hacer nada, está chiquito. Y comienza hasta que se comienza a construir un castillo adentro de nuestro castillo. Sí, 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 sí. Y nos acostumbramos al castillo hecho por el enemigo. Yeah. Nos acostumbramos y pensamos que no existe otro castillo fuera de ese, porque nos quedamos en una prisión y quizás por un momento esté bonito ese castillo, esta fortaleza que el enemigo haya hecho, porque él nos seduce. Es una seducción. Te aviento esto porque te gusta, te aviento esto y después se convierte en un dome. Y cuando llega la adicción, cuando llega ese momento de realización, Sí. llega ese momento y decimos, ¿cómo llegamos aquí? Oh, wait, estoy en una prisión, no era un castillo. Yo pensé que esto iba a ser hermoso. Los primeros sí fueron, me sedujo el enemigo y estoy aquí y ahora es una prisión. Sí. Y no sabemos que fuera de eso está la libertad. Fuera de eso fue el castillo que Dios ya había construido en nosotros. Y lo triste de eso, Adriana, es que ya en ese entonces, sin la ayuda de Dios, es demasiado tarde. Sí. Porque ya la adicción, ya sea la droga, el alcohol, el sexo, el robar, el mentir, eso ya te tiene a ti. Sí. Ya eso manda en tu vida. Ya tú te creíste el rey de tu castillo. Como dice Nani, ya el enemigo logró poner una fortaleza dentro del castillo. Yes. Y ahora eso manda. Y sin la ayuda de Dios, así lamentablemente va a ser tu vida. Por eso, volviendo, hablamos de la gente que vive en las calles. Esa gente vive esclavizada con adicciones que ellos mismos quieren dejar, pero no pueden porque el que los controla es mayor que ellos. Y por eso el Espíritu Santo, que viene y usa la palabra de Dios y rompe esas cadenas, empieza a quitar esas fortalezas de adentro y te limpia y te hace libre. Y eso creo que es el... No te voy a contradecir, pero tú dijiste que es demasiado tarde. Te entiendo en el contexto que estabas hablando, como que ya uno cayó en la adicción, ¿verdad? Ya uno está allí. Pero siempre hay esperanza. ¿Okay? Siempre hay esperanza. Volviendo a la película, y aquí creo que vamos a hacer las películas. En la película El Señor de los Anillos. Ellos tenían que destruir el anillo, ¿verdad? Se le asignó a una persona. Esa persona, Frodo, tuvo que la asignación de él fue destruye el anillo. Y el anillo en varias ocasiones se quiso adueñar de él. Y ya casi en lo último, ¿verdad? Lo sedujo tanto que dijo, no, va a ser mío. Va a ser mío. Y me voy a quedar con el anillo. Y va a ser mío, y va a ser mío, y va a ser mío. Pero hablando de por qué necesitamos a las personas, y especialmente cuando estamos en una adicción, ¿él a quién tuvo? A Sam. Y siempre que veo la película digo a Nathan, Dios bendiga a Sam. Amen. No es de verdad. Nos detenemos y oramos por él. Sí, ¿verdad, Raven? Sabe que andamos orando por él. Donde quiera que esté. En serio, le digo a Nathan. Y se rió la primera vez que le digo, pero a mí me conmueve mucho esa película. Las películas. Porque yo digo, Dios bendiga a Sam. Yo siempre le digo, yo quiero ser Sam. Yo quiero... Y siempre le digo, Pepe es tu Sam. Nathan. Pepe es tu Sam. Yo quiero ser Sam y yo quiero tener un Sam. Y como leemos en Primera de Pedro, voy a cambiar la escritura un poquito, Nathan, si puedo. Thank you so much. Dice, depositen en él toda ansiedad porque él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma
clase de sufrimiento. Wow. Yeah. Y a veces pensamos que estamos solos en estas fortalezas, que ya estamos aprisionados, que ya caímos tan bajo que nadie nos puede ayudar, que el Espíritu Santo no puede obrar, y es mentira. Sí. Esa misma es una fortaleza también, que se crea y dice, no hay ayuda, no hay escape, Dios ya acabó contigo, tú eres una lost cause, un caso perdido. Tú ya no puedes. Y necesitamos al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos traiga un Sam. Sí. Porque si leemos anteriormente, dicen, así mismo el apóstol Pedro les está hablando a esta iglesia y les está diciendo, o a este pueblo le está diciendo, básicamente está confrontando a los ancianos, ¿verdad? Y ancianos en este contexto no significa gente mayor, porque a veces nuestro Sam no era mayor. Vamos a usar el ejemplo de Sam. Sam no era alguien mayor, más mayor que Frodo, era de la misma edad, Sí. ¿verdad? Y les está diciendo cómo servir, que con afán de servir como Dios quiere. ¿Verdad? Lo que está hablando es de madurez y está hablando de sabiduría. Y le dice, asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo. Wow. Todos. No está hablando nada más, no nomás le está hablando a los jóvenes, no nomás le está hablando a las personas ancianas, no le está hablando nada más a ciertas personas, o a los ancianos, discúlpenme. No nomás está hablando, dicen, todos revístanse de humildad en su trato mutuo. ¿Por qué? Porque no necesitamos. El apóstol Pedro, él vio a Cristo sufrir, ¿verdad? El apóstol Pedro estaba allí mientras todo pasaba. Él conocía a Jesús. Y él los está exhortando de que ámense, cuídense, humíllense delante de Dios y con ustedes, por qué lo necesitan y por qué se necesitan los unos a los otros y por qué el enemigo no duerme. Sí. Él está buscando devorarlos. Él está buscando que por la preocupación, por la ansiedad que tienen, él lo que está haciendo es que quiere infiltrar, quiere picar, quiere estar allí, pero manténganse firme. Manténganse firme. Y yendo para atrás al ejemplo de Sam y de Frodo, Sam siempre se mantuvo firme. Sí. Él no flaqueó. Él no dijo, ok, Frodo, tú no haces caso. No, él se quedó firme. Y usó mucha sabiduría en cómo tratar y cómo ayudarle. Y al fin, Frodo pudo derrumbar esa fortaleza del anillo. Sí. Y lo destruyeron juntos y fueron salvos juntos. Sí. Y es algo que, y para aclarar, no quise implicar que la esperanza, si no fuera por el Espíritu Santo interviniendo y trayendo gente, porque por eso quiero enfatizar que el Espíritu Santo es la clave. Sin el Espíritu de Dios no somos nada. Sin el Espíritu de Dios no tenemos la paz de Dios, no tenemos protección divina. Sin el Espíritu Santo trayendo vida a la palabra de Dios, no podemos conocer a Cristo. Así es. Y por eso esa compasión, hablando de Sam, de ver cómo él amó a Frodo hasta el fin, de ver así, usando al Espíritu Santo como ejemplo y comparándolo a Sam, aunque se oiga un poco como herejía, pero el Espíritu Santo no se rinde fácilmente. Exacto. No nos deja fácilmente. Yo estoy recordándome esa película que, hacía sus panchos, como dicen, y Frodo le decía, mira, quédate aquí. Quédate, yo voy solo. Vete, ya no te quiero. Y así a veces somos con el Espíritu Santo. Vete de mi vida. ¿No? Yo quiero vivir mi vida. Yo quiero hacerlo a mi manera. Y la Biblia dice que el Espíritu de Dios nos persigue. Porque nos ama. Y de ver la mente de Dios que, mira, yo hace poco les conté a los jóvenes que, y para mí me cayó como, wow, gloria a Dios, que decías 6,000 pensamientos, right? 6,000 pensamientos. De los 6,000 pensamientos, quizás el enemigo no sabe, quizás tú no sabes lo que yo pienso, yo no sé lo que tú piensas, pero Dios sí sabe lo que pensamos. Y si el 80% no es bueno,
Dios ve lo que pasa por esta mente. Sí. Y aún así decide amarnos. Yes. Sí. Aún así decide ser nuestro amigo. Yes. Aún así decide no nomás salvarnos, no nomás sanarnos, no nomás liberarnos, pero de promovernos. Sí. Yes. Y de usarnos para su gloria. Yes. Pero tenemos que poner estas cosas en línea. El enemigo busca la manera de infiltrar nuestras mentes, de robarnos la paz, de robarnos la alegría, de robarnos el gozo que es nuestra fuerza. Sí. Y si lo dejamos, dice la Biblia que esas fortalezas, esas adicciones que entran, si no los confrontamos con las armas espirituales, esas vienen, verso 5, vienen a crear argumentos. Porque dice, derribando argumentos. O sea, pensamientos en contra de Dios. Sí. En contra de la iglesia. Sí. Justificando el pecado, justificando la manera de vivir, justificando el por qué no me congrego, el por qué no hago esto, por qué no hago otro. Y uno vive la vida argumentando Sí. y excusando el por qué. No, pues yo me siento deprimido por esto, porque lo que me sucedió hace 20 años, entiendo, podemos hablar, pero al fin y al cabo, si hay rebelión en tu vida, si le has dado la espalda a Dios, Sí. lo que está sucediendo es que el enemigo se está infiltrando en tus pensamientos y está haciendo esta situación aún más peor. Sí. Yes. Y sabes que... Y es ahí cuando tu castillo... Cuando el castillo que el enemigo hizo adentro de tu castillo es más grande que tu castillo. Yeah. ¿Por qué? Porque ahora ya no eres tú. Yeah. Y ahora ya cuando te das cuenta dices, ¿dónde estoy? Yeah. A mí lo que me ha traído, tú sabes, ustedes saben un poco de mi testimonio. Yo llegué a un momento en el cual me vi en el espejo y dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Fue cuando me cayó el 20 que dije, ¿dónde he estado? Me veo tan destruido, ¿qué pasó? Entonces, es ahí donde el enemigo de alguna manera te ciega. Yeah. Volviendo a lo de Sam, hay una escena que a mí me encanta, es donde, con la otra persona que iban, él se comió, hizo que como que Sam se había comido el pan. Vamos a llorar todos aquí. Y lo mandó, pero vemos que Sam, fíjate la persistencia. Eso es lo que me encanta del Espíritu Santo, la persistencia de él. Yes. Cuando vio que dijo, no, yo sé que no lo hice, pero me voy a ir, ¿ok? Te voy a dejar un rato. Yeah. Pero cuando vio y supo que Sam de verdad que estaba en peligro porque se dio cuenta que lo habían engañado, volvió. Yeah. Volvió en un momento en el cual Frodo lo necesitaba y fue cuando, si no hubiese llegado él, lo hubiera hecho diferente, ¿va? Ahora, es una película, obviamente, pero así es el Espíritu Santo. Cuando más nosotros le damos la espalda, él dice, ok, me voy a estar aquí. Él no se va, me voy a estar aquí, ok, te voy a dejar. Podemos hacer cosas, hacemos cosas deliberadamente, pero cuando viene el problema, cuando vienen esas adicciones a nosotros, cuando decimos ya no tengo, ahí es cuando dice, hey, aquí estoy, aquí estoy. Y yo no te he dejado. Y la persistencia del Espíritu Santo es lo que nos debería a nosotros enamorar más de Él. ¿Por qué? Porque Él ve todo lo que haces. Él decías tú de los pensamientos. Dios ve todo. Él ve lo que estás haciendo. No nomás los pensamientos, pero tus acciones Él las está viendo. Y eso es lo que no sabemos, que hay alguien que te está viendo. Entonces, volviendo a lo de las adicciones y eso, Él está ahí. No hay una esperanza para ti. Él no te ha dejado. El problema es que nosotros muchas veces estamos en nuestra zona de confort y no nos gusta porque cuando viene el Espíritu Santo viene incomodidad a tu vida de la condición en la que estás. Entonces, muchas veces a nosotros no nos gusta ser incomodados. Y eso es lo que me estoy dando cuenta en estos momentos en mucha de la gente. Que no les gusta ser incomodados espiritualmente hablando, ¿verdad? O sea, no estoy hablando de comodidad de acostarte o algo, no. Pero a veces va a implicar en el cual muchas veces te levantes a las 4 o 5 de la mañana y tengas que orar.
porque sabes que algo anda mal. O hay veces que no vas a poder dormir por causa de eso. Y es cuando nosotros debemos de decir, ok, aquí estoy. Si tú estás pasando por adicciones, si ya tu castillo ya se salió de control y ahora tu mente te está controlando, el enemigo sembró tanto que hizo un castillo dentro de tu castillo que es más grande que el tuyo, de todos modos hay esperanza para ti. Y nos van a tener que disculpar porque, como te digo, yo soy de las personas que cree que Dios puede usar lo que sea para hablarnos y ministrarnos. Y esa película, esa serie de películas del Señor de los Anillos, I don't know, me van a tener que disculpar, pero para mí me ministra, right? Claro. Y hablando y usando esto, y sé que es de Dios. Hay otra persona, es persona en esa serie, y se llama Gollum, ¿ya? Ah, sí. Que también es Sméagol. Sméagol, right? Pero empezó como Gollum. Sí, claro. Y creo que fue la tercera película donde empieza spoiler alert, como dicen, empieza y lo enseña normal con su amigo. Sí. Andan pescando y ahí es donde se dan cuenta del anillo. Sí. Y entra la seducción y él lo quiere y enseña que llega a tal grado que quiere tanto el anillo que mata a su amigo. Y empieza la decadencia de Gollum y se convierte en Sméagol. Y si uno estudia, y les animo a ustedes que sí les gustan esas películas, de estudiar, de vean y estudien bien a Sméagol. Como él mismo se está peleando entre él mismo. Esquizofrenia. Es una persona bipolar que él mismo se está y así hay gente hoy en día. Que cuando le dan rienda suelta a su mente y dejan que esas fortalezas sean fuertes y ya que dicten cómo uno se siente, ya no es uno. Ya son esas fortalezas, esas adicciones. Y ya los argumentos son entre uno, que uno mismo se está peleando. No sé usted, y me da lástima a veces cuando uno ve a la gente homeless, ellos mismos se están peleando. Ellos mismos andan pegándole a los signs y gritándose ellos mismos. Es lo que me afiguro. Cuando vemos eso y sigue, dice, es argumentos y tu altivez, la altivez. La altivez es yo sé más que tú. ¿Quién eres tú para decirme que tengo que cambiar? Yo no soy yo no estoy adicto a esto. Yo lo puedo dejar cuando yo quiera. Yo puedo dejar este estilo de vida cuando quiera. Es altivez. Y dice la Biblia que Dios mira de lejos al altivo. Así es. Que Dios es pronto para acercarse al humilde. Pero, cancela. Dice la Biblia que Dios se tuvo que apartar de Saúl. Porque el corazón de Saúl era orgulloso. No quiso hacer las cosas a la manera de Dios. Dice la Biblia que fue tanto el descuido y la rebelión que espíritus atormentores fueron a atacar a Saúl. Y si no fuera por David, el salmista que fue y tocó música ungida, Dios usó esa música. En paréntesis digo, si uno quiere ser libre, si uno quiere realmente confrontar estos pensamientos de depresión, de ansiedad, escuchen a música ungida. Música ungida, eso Dios lo usa para echar fuera todo espíritu maligno que trata de oprimir, que trata de controlar tu vida. Y es bíblico, Y es bíblico porque ahí vemos que hay poder en la oración, hay poder en la adoración ungida. Porque dijo oración primero porque los salmistas son oraciones. Oraciones ungidas a Dios, hablando con Dios y Dios. No sé ustedes, por ejemplo, los coritos. ¿Right? Si uno estudia la letra de los iba a decir corridos. Pues también. Corridos cristianos. Los coritos. Acuérdate que hay también. Ahí uno ve que es pura Biblia. Es pura Biblia. Y por eso uno, wow, ¿por qué me siento mejor? ¿Por qué? Wow, la presencia de Dios. Esto es porque es música diseñada de glorificar a Dios a través
de la palabra de Dios. Y de acuerdo a la palabra de Dios. So, eso es lo que estamos, cuando estamos cantando estos coritos y los corridos, porque a mí me fascinan los corridos. Cristianos. Cristianos, sí. Pepe, ¿a ti también te gustan? También. Sí, A mí no. porque A mí no. a Nathan no le gustan. Un día. Pero estamos declarando la palabra en forma de adoración. Sí. Estamos estamos orando porque queramos o no. Cuando estamos en adoración y estamos cantando música ungida, estamos orando, estamos intercediendo, nuestro espíritu está siendo fortalecido. Es por eso que hablando del desánimo, hablando de la depresión, hablando de la ansiedad, que son factores que obviamente se ven, factores que vienen a jugar en nuestras emociones, nuestra cognitiva, cómo nos comportamos. Estas canciones, estos himnos, estas oraciones confrontan eso. Yes. Lo confrontan. You know? Hay a veces que me levanto y no me siento muy bien y pongo los hymns de Benny Hinn y y él ya sabe, dice, no, something's going on, right? Pero me estoy fortaleciendo, quizás me sienta de esta manera, quizá hoy me levanté con ansiedad con esto, pero estoy confrontando en el nombre de Jesús. I am confronting this in the name of Jesus. Y es espíritus opresivos que vienen a atormentar. You know? Que vienen, es como el castillo, otra vez hablando del castillo, es esa piedrita que se avienta. Y el enemigo está haciendo eso para querer atormentarnos a diario. No es algo nada más, esto nomás me pasa. Y quizás no sea ansiedad, quizás no sea depresión, quizás sean pensativos intrusivos. ¿Es that how you say it? Pensamientos. Intrusive thoughts. Que nomás se mete. Sí, intrusos. Sí. Yes. Pensamientos intrusos, que sea una enfermedad física en el cuerpo, porque él viene a hacer eso. Recuerdo que una vez estaba viniendo de la iglesia y traía un dolor de cabeza, pero horrible, y traía a los niños y decía, no, yo no tengo tiempo para esto. Y literalmente dije, fuera, get out in the name of Jesus. Así se me fue el dolor de cabeza. Así, literal, hasta yo dije, oh my gosh, there we go, right? That's what the Holy Spirit does. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos da valentía adentro que quizás no nos sintamos... ¿No nos sentamos? Sí, eso, lo que dijo Pepe. Que Dios te bendiga, Pepe, man. Tienes que traducir todo. You know, no nos sintamos de la manera en que estamos declarando las cosas, en que el Espíritu Santo nos está fortaleciendo. Quizá no lo sintamos, pero Dios lo está haciendo. Sí. You know? Y eso es importante también saber, que cuando pensamos que ya no hay solución, ya estamos perdidos, regresando al Frodo y a Sam, ¿verdad? En la escena antes de que él destruya eso, lo que pasa es que una araña pica a Frodo. Yes. Y él muere, según, entre comillas, los enemigos de ellos vienen y dicen, este ya está muerto. Ya ni le hacen caso. ¿Verdad? Si hubiera estado vivo, si hubieran tenido señales de vida, ahí anduvieran queriéndolo matar, pero ellos pensaron que Frodo estaba muerto. Sí. ¿Y qué hizo el Espíritu? ¿Qué hizo Sam? Sam es aquí en nuestro ejemplo del Espíritu Santo. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? ¿Qué hizo Sam? Sam lo vio y él pensó también, mejor sí está muerto. Pero comenzó a desarrollarlo y vio que y comenzó a lamentar y a llorar, ¿verdad? Y luego ve que hay una señal de vida. ¿Y qué hace? Lo carga. Y lo lleva a su destino. Y así hace el Espíritu Santo. Que cuando nosotros pensamos que no, ya no puedo más. Yo le he dicho a Nathan, cuando pasé por el proceso, yo le decía, yo ya no puedo más. I can't no more. I cannot no more. Y mi desesperación y en mi dolor lloraba. Yo decía, yo ya no puedo más. Dios, llévame. Yo ya no puedo más. Y el Espíritu Santo venía a consolarme, a animarme, a confortarme y a confrontarme. Porque el Espíritu Santo hace esas dos cosas. Nos conforta y nos confronta. ¿Por qué? Porque tenemos una asignación, porque todo obra para bien, aunque pensemos que no, porque Él está en todos los detalles, porque aunque nosotros pensamos que somos una causa perdida, aún hay esperanza en Cristo. Sí, así es, y más que nada,
a veces el enemigo, cuando aún ya tú aprendiste y que ya tú siempre va a estar atacándote. Yes. Siempre. Siempre va a estar tirando la piedra. Porque eso es el enemigo. Por eso es importante que nosotros siempre estemos buscando la ayuda del Espíritu Santo. Amen. Siempre tener comunión con Él. Porque cuando nosotros somos libres de eso, basta un solo... Porque el enemigo sabe lo que nos gusta. So basta un descuido, solamente un descuido para que empiece otra vez de nuevo y peor todavía. Yes. Entonces por eso es importante que nosotros comprendamos que el Espíritu Santo aquí está para ayudarnos. Es un beneficio, es un arma, si lo quieren dejar o si lo quieren decir así, que Dios ha puesto ahí para que nosotros nos seamos confortados en el tiempo que tenemos que ser confortados, seamos animados en el tiempo que tengamos que ser animados, con el propósito de seguir caminando, Yes. con el propósito de ser libres. ¿Para qué? Para servir a Dios. Amén, amén. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para primeramente la destrucción de fortalezas. Lo dice verso 5, derribando argumentos, número 2, y tu altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Yes. Todo lo que se viene a contradecir. Por eso cuando el apóstol Juan dice que el espíritu del anticristo ya está obrando. Sí, claro. Yes. Yeah. Es un espíritu de rebelión que viene a tratar de contradecir a Cristo. Yes. Toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y luego aquí termina llevando cautivo Yes. todo pensamiento Yes. del 80% que no edifica, tomando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Wow. Yes. Eso implica, vamos a tener que ensuciarnos, Sí. vamos a tener que hacer cosas inusuales para tomar esos pensamientos que no van de acuerdo a la palabra. No podemos decir, no, pues así me siento, y así voy a morir, y así voy a vivir. Así fue mi papá, así fue mi mamá, así fue, usar excusas. Estos son argumentos, estos son pensamientos que no van de acuerdo a la palabra de Dios, van en contra del conocimiento de Dios, y los sometemos Sí. Yes. a la obediencia a Cristo. Sí, sí, sí. Yes. Y le decimos a nuestro cuerpo, a nuestra mente, sométete Yes. en el nombre de Jesús. Sí, sí. Yes. Sométete. Sí. Yes. Sométete. Nos gusta decirle a la mujer, sométete. Ahora dile a tu mente, Sí. That is sométete. Amen. Sométete en el Yeah. nombre de Jesús, porque Sí. a veces nos levantamos pensando Sí. cosas que, wow, Yes. where did I get this? Sí. ¿De dónde salió Sí, esto? cierto. Yes. Yes. Y es someter la voluntad, es someter esa voluntad, Yeah. ¿verdad? Que decir, alma mía, ¿qué dijo David? Sí. Alma mía, alaba a Jehová. Sí. Yeah. Sí, Alma sí. mía, hablarnos. Alma mía. Sí. Mis emociones, mi voluntad, Yes. mis pensamientos, todo mi ser alaba Sí. a Jehová. Sí. Y como papás tenemos esa gran responsabilidad, especialmente si somos cristianos, de que nuestros hijos, y Nathan, creo que dijiste de la edad de 9 a 11 años, que es una edad donde es una transición que ellos están pasando. Pasan varias transiciones, pero esa es una muy grande. Esa es la más grande de nuestro desarrollo. La transition, esa transición es grande. Eso afecta todas nuestras emociones, nuestra mente, nuestro cuerpo. O sea, es una transición grandísima. Ya después de eso gradualmente se va haciendo, pero en esa transición es importante recordarles también a ellos, ser esa voz de aliento a nuestros hijos, ser esa voz de encouraging, ser esa voz de sentido común, Sí, sí, sí. ser esa voz que Dios usa. Literalmente nosotros someternos a Dios, someter todo de nosotros a Dios para que nuestros hijos sean beneficiarios de eso, ¿verdad? Porque ellos en sí van a la iglesia, hacen todo, pero si uno se sienta con ellos y platican, ellos dicen, I don't know why I'm here. Podemos hacer los pastores, podemos hacer los evangelistas, podemos hacer los diáconos, podemos hacer lo que sea, y nuestros hijos en esa edad están confundidos de todo, ni saben qué día es, ni saben si se cambiaron los calcetines o no. Yeah.
Y es por eso que nosotros como padres tenemos esa gran responsabilidad de ser lo que ellos no pueden ser en ese momento. De ser eso para ellos, de ser ese apoyo, de buscar ayuda. Si ellos están pasando por depresión, por ansiedad, porque nomás porque ellos están en esa edad y porque están en ese desarrollo y en esa transición, no significa que el enemigo no está trabajando, no está obrando. Y tenemos que tener la mente de Cristo y ser sensibles a ellos y decir, ok, son como bebés espirituales. Aún no han nacido espiritualmente. Y ser esa, hey, veo esto. I see this. Is everything okay? Are you okay? ¿Estás bien? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo servir? Es nuestro gran ministerio. Es el ministerio más santo que tenemos. Nuestros hijos. Nuestra familia. Es el ministerio más santo. Y en esa transición que ellos están pasando, nosotros tenemos un hijo que ahorita está en esa edad. You know? Ha sido muy difícil, le contamos a Pepe, ¿verdad? Pepe, help us pray. You know? Porque no hay nadie perfecto. Sí. No hay, y nuestros hijos en esa edad necesitan ayuda, necesitan a mamás y papás y adultos, que se cuiden, que nos cuidemos y que los cuidemos a ellos. Sí. Y más que nada, darte ese testimonio. Qué importancia para ellos. Dar ese testimonio. Yo pienso que en esa etapa, lo que decías, ¿no? Es de estar ahí por ellos, de ser esas personas, de traerles esa estabilidad, ¿no? De cuando ellos estén desbalanceando sus pensamientos, traer estabilidad. Y una cosa muy importante que veo en decadencia, no en todos, pero veo mucho esto en el cual los padres tienen que ganarse a los hijos. Siempre lo hemos dicho en Plática Juvenil, siempre. De que tienen que hablar con sus hijos a la altura de ellos y como si fueran amigos de ellos. No podemos venir a que ellos vean una imagen de nosotros totalmente reprochándoles, diciéndoles. ¿Por qué? Porque vamos a perder a nuestros hijos y es algo vital que tenemos que implementar, de ser esos amigos, ese padre que le diga a su hija primordialmente, ven, vamos a salir, como el testimonio que estábamos oyendo, y yo le conté a mi esposa eso. Estábamos casi llorando los dos ahí porque le digo, Dios me permita a mí que le pido con todas mis fuerzas que yo sea una persona, un padre así. Que no importe lo que mi hija hizo, ¿ok? Va a tener consecuencias lo que hablábamos, claro, pero que yo pueda estar ahí por ella. Por ella, porque puede sonar religioso o no, pero si Dios a mí, si estamos hablando de que el Espíritu Santo no nos deja, que nos hagamos nuestro show, nosotros que somos personas racionales, maduras, que somos personas que son... ¿Qué esperamos de un niño, de un muchacho de 11 años que está desbalanceado sus pensamientos? Y todo, por eso es importante lo que estamos hablando ahorita en este tema. Todo va conforme a lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque si nosotros no hallamos eso, si nosotros no comprendemos que nosotros tenemos que estar nosotros, como dices tú, que lleva cautivo todo pensamiento, ¿verdad? Si nosotros no comprendemos eso, ¿cómo vamos a poder ayudarles a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a poder ayudarle a nuestros hermanos, amigos, personas? Nosotros tenemos que buscar a Dios. No es fácil muchas veces porque tú eres testigo. Aquí en Plática Juvenil hemos venido a veces con problemas. Hemos venido a veces con cosas adversidades que nos pasan. Pero aquí estamos. Y esa es la diferencia. Tenemos que terminar. Ya se nos acabó el tiempo. Bien rápido. Y yo creo que es bueno que terminamos ahí porque la próxima semana vamos a ver cuando no tomamos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Porque hay consecuencia. Por eso la Biblia nos enseña, 2 Corintios 10, 3 al 5, vemos ahí más o menos lo que tenemos que hacer. Reconocer que primeramente
aunque somos seres humanos, no militamos según la carne. Yes. Estamos batallando con ciertas cosas porque vivimos en un mundo pecaminoso. Yes. Y como sabemos eso, tenemos que usar la palabra de Dios, la oración, la comunión con los santos, usar todo lo que Dios nos da para combatirlo espiritualmente hablando. Primeramente, como vimos, destruir las fortalezas, adicciones, de acuerdo a la palabra de Dios. Y luego todos los argumentos que se levantan, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, identificarlos y echarlos fuera en el nombre de Jesús. Y luego llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que la próxima semana vamos a ver qué sucede cuando le damos rienda suelta a la mente. Oh, yeah. ¿Qué sucede cuando entra? Porque dijo Jesús, todos los pecados te son perdonados. Dios te la puede pasar, right? Yes. Dios es muy paciente. Pero dice la Biblia que hay un pecado que es la blasfemia al Espíritu Santo. Eso nunca se te va a perdonar. Yes, yes. Vamos a ver a los que nos están viendo qué dijo Jesús, qué implica eso, el pecado, esa blasfemia contra el Espíritu Santo, porque eso lo tenemos que hablar la próxima semana, porque hay mucha gente que está poniendo al Espíritu Santo a un lado, no sabiendo que es el mejor consejero, Yes. el que nos puede ayudar, el que realmente es paciente. Yes. Pero Jesús dijo, les puedo perdonar todo, pero si siguen ignorando, blasfemando contra el Espíritu Santo, hay consecuencias. Yes. Así que de eso vamos a hablar la próxima semana. Suscríbase a nuestro canal de YouTube si no lo ha hecho. Compartan esta publicación. Síganos a través de las redes sociales. Queremos que sean bendecidos. Yo sé que Dios está usando este tema para bendecir a mucha gente, así que cuéntele a la gente. Hemos visto el lado profesional, espiritual, y ahora vamos a ver las consecuencias. No me quiero adelantar mucho, pero la última semana de marzo no se la puede perder. Vamos a ver algo que está sucediendo en el mundo entero, que está quitándole la vida a mucha gente, y es el suicidio. Pero antes de eso vamos a hablar de la muerte espiritual, lo que sucede cuando ignoramos al Espíritu Santo. Así que Dios los bendiga y nos vemos esta próxima semana con otra plática juvenil.